Hoy explicaré el concepto de decepción. La decepción se forma al unirse dos emociones primarias, la sorpresa y la pena. El término alude a la congoja o la angustia que se experimenta a partir de sentirse engañado o traicionado. Aunque la mayoría de las veces no hay engaño ni traición de por medio, solo hay unas expectativas poco realistas. De hecho, la decepción es el resultado de la falta de congruencia entre nuestras expectativas y la realidad. La decepción es el pesar causado por un desengaño, un sentimiento de insatisfacción que surge cuando no se cumplen las expectativas sobre un deseo, un hecho o una persona. O dicho de otro modo, es una emoción dolorosa que se despierta en una persona al incumplirse una expectativa construida generalmente en torno al comportamiento de otra persona o en relación a algún acontecimiento. En palabras de William Shakespeare, la expectativa es la raíz de toda la angustia. Así que si no hay expectativas, no hay decepciones. Después de todo, ¿cómo vamos a decepcionarnos si no esperamos nada? Una decepción siempre ocurre tras esperar algo concreto y depositar ilusión en ello. Y cuando eso que esperamos no sucede, o sí que sucede, pero de diferente forma de lo que esperábamos, entonces sentimos decepción. El sentimiento de decepción es un sentimiento de pérdida. Perdemos aquello que habíamos imaginado, deseado y quizá hasta incorporado ya a nuestra vida. Al tratarse de una pérdida, sentimos emociones parecidas a las del duelo. Puede aparecer un sentimiento profundo de sorpresa y pena por la pérdida, o de enfado con la causa decepcionante, y con uno mismo por haberse hecho expectativas. Y por supuesto, también puede aparecer la impotencia. Generalmente la decepción suele ir acompañada de otras emociones, como la frustración, la tristeza, el enfado, la rabia o el hecho de sentirse engañado y desilusionado. La decepción es similar al arrepentimiento. Se diferencia del arrepentimiento en que el sentimiento de arrepentimiento se enfoca en fallos en las elecciones personales, mientras que el sentimiento de decepción se enfoca más en la insatisfacción proveniente de un aspecto externo. Es decir, el arrepentimiento tiene que ver con nosotros mismos y la decepción con los demás o con algo ajeno a nosotros. Yo me arrepiento por haber hecho algo o por no haberlo hecho, y yo me decepciono porque alguien ha hecho algo o ha dejado de hacerlo. En todo caso, podemos decir que nos arrepentimos de habernos creado expectativas con respecto a alguien o a algo. Cuanto mayor es el vínculo y la confianza con la otra persona, y cuanto más concreta y definida es la expectativa, mayor será la decepción si no llega a cumplirse dicha expectativa. Después de una decepción solemos cerrar las puertas a vivir nuevas experiencias, por miedo a volver a sufrir. Es por ello que muchas personas eligen no volver a encariñarse con alguien, pensando que así minimizan el riesgo de ser decepcionados de nuevo. Esto se conoce como efecto chubasquero, pero eso ya lo explicaré en otro vídeo. Es importante ser consciente de que lo que realmente decepciona no es la otra persona o el acontecimiento en sí mismo, sino la expectativa previa que se tenía en relación a ello. Por lo tanto, la decepción es un proceso interno y sucede cuando uno no se relaciona con las personas o con los hechos tal y como son, sino tal y como uno cree que son, o tal y como queremos o esperamos que sean. Muchas de estas expectativas también están basadas en el propio mundo de valores y creencias personales, o se construyen en consonancia con las propias experiencias. Por ese motivo, en este proceso entran en juego factores como la idealización, la fantasía, la proyección, el deseo o la necesidad. Tras una decepción es normal empezar a desconfiar de todo el mundo, sin embargo es importante no generalizar. El hecho de que una persona te haya decepcionado no implica que otras también lo hagan. La desconfianza tan solo te generará más malestar. Empezarás a no abrirte a los demás y a no mantener relaciones sanas y naturales. De nuevo, el efecto chubasquero. Estarás siempre con la mosca detrás de la oreja. Incluso en ocasiones puede que te aborde la paranoia y seas injusto con aquellos que tan solo intentan ser buenos contigo. Personas que no te han hecho nada acabarán pagando los platos rotos de otro y con el tiempo se alejarán de ti. La decepción, si perdura, es un desencadenante para la frustración y más adelante para la depresión. Además, es una fuente de estrés psicológico. Después de explicar a fondo qué es la decepción,
Ahora toca explicar qué es la desilusión. Nos ilusionamos con algo que no necesariamente tiene que estar presente en la realidad tal y como lo imaginamos. Es decir, imaginamos esa realidad diferente de lo que realmente es. O simplemente pensamos que puede acontecer algo que soñamos o que solo existe en nuestra imaginación. Cuando creemos que algo es de una determinada manera y con el tiempo acabamos comprendiendo que no era realmente así, que fue solo una ilusión. O cuando proyectamos lograr hacer algo y no lo conseguimos, ahí es cuando acontece la desilusión, echando por tierra todas nuestras fantasías y esperanzas, mostrándonos la cruda realidad. Una desilusión y una decepción no son lo mismo, ni tampoco se sienten ni se construyen igual, aunque normalmente ambas palabras son usadas como sinónimos. Una desilusión destruye algo posible pero poco probable. El que tiene una ilusión sabe perfectamente, aunque lo obvie, que es posible que esa ilusión no se concrete. Es decir, la persona juega con la baza de que no sea real, aunque no sea consciente del todo de ello. La desilusión normalmente no pilla del todo por sorpresa, ya que comúnmente sufrimos las desilusiones sobre algo que aún no existía. Sin embargo, una decepción es una certeza que se ha desmontado, es una verdad nuestra, una verdad que nosotros hemos construido y que de pronto se rompe. No es que fuera algo posible o probable, o ni siquiera que fuera algo real, simplemente para nosotros era, y de pronto ya no es. Teníamos una certeza y no nos cabía la más mínima duda al respecto, y de pronto ya no queda nada de esa certeza. En cambio, la desilusión se sufre sobre algo que no existía, sobre una fantasía. La decepción destruye una certeza creada bajo nuestras expectativas, aunque esas expectativas no tienen por qué tener base real alguna. Así que aunque ni la decepción ni la desilusión tienen una base real por regla general, la auténtica diferencia radica en que cuando nos desilusionamos nos suele sorprender menos que cuando nos decepcionamos. Por lo tanto, el impacto de la decepción suele ser mucho mayor que el de la desilusión. La diferencia entre el desengaño y la desilusión estriba en que el desengaño, al poner fin a una creencia mal fundada, no implica forzosamente un estado depresivo o triste para el futuro, mientras que la desilusión, sí, exactamente lo mismo que una decepción. Toda desilusión duele, ya que rompe nuestras expectativas, y nos empuja a un estado temporal de tristeza y desasosiego. Estamos por tanto ante una vivencia dolorosa, puntual y limitada en el tiempo que obliga a la persona a tener que reformularse muchas cosas. Sin embargo, la mente se mantiene activa y en buena parte de los casos se intenta procesar lo sucedido para aprender, readaptarse y poder avanzar. Mientras que en las desilusiones la persona intenta hallar un porqué para poder así darle sentido, quien lidia con una depresión hace tiempo que no se pregunta nada. En su mente solo hay abatimiento y todo lo da por perdido. Aunque decepción, depresión y desilusión no son lo mismo, las desilusiones y decepciones persistentes pueden llevar a una persona a un estado de desesperanza que sí puede conducirle a un trastorno depresivo. Si es posible, acuda a un psicólogo antes de que esto ocurra. Y si ya está en esta situación, no dejes que se enquiste más. Para finalizar el vídeo daré algunas claves para que puedas lidiar con la decepción. Sufrir una decepción puede llevarnos a aislarnos y a desconfiar del mundo. No obstante, tarde o temprano tendremos que aprender a abrirnos de nuevo, al menos si deseamos ser adultos sanos. Algunas claves que pueden ayudarnos a manejar la decepción son: no hay que generarse demasiadas expectativas con respecto a los demás, y si no te generas ninguna, mucho mejor. Es importante tratar de ver y aceptar a las personas tal y como son, y no como uno quiere que sean. Es decir, tenemos que aceptar su individualidad y su libertad personal. Tenemos que entender que los demás no son ni deben ser como deseamos nosotros, ni es misión de los demás cumplir con las expectativas que nos hemos construido sobre ellos. Y encima, la mayoría de las veces los demás desconocen esas expectativas nuestras, y nosotros esperando que las cumplan. Sin duda, un enorme absurdo. También tenemos que aceptar que los demás no se tienen por qué comportar necesariamente como uno mismo, sino en función de su propio mundo de valores, creencias, principios y experiencias. En consulta había mucha gente decepcionada porque creían que los demás eran como ellos o esperaban que se comportaran como ellos. Gente que se enfada porque una persona ha actuado de determinada manera. Y cuando les preguntas por su enfado, su respuesta es: es que yo nunca habría actuado así. Ya.
Pero tú no eres esa persona y todo el mundo no piensa y actúa como tú. Y eso no convierte a los demás en villanos. Pero a ti sí te convierte en un iluso por haber esperado ese comportamiento porque sí. Normalmente suele ser de mucha utilidad hablar sobre cómo nos sentimos con alguien de confianza, una persona que nos ayude a contrastar y a relativizar la situación. Y si es posible y uno cree que puede ser de ayuda, también es recomendable compartir cómo nos sentimos con la persona que ha provocado la decepción. Y para casos más complicados, acude a un psicólogo, que para eso estamos. En la descripción del vídeo tienes mi correo electrónico donde podrás contactarme. Ya en serio, ¿sabías que las personas que se sienten decepcionadas continuamente tienen un riesgo mayor de sufrir problemas físicos y emocionales? Estas personas suelen tener más dolores de cabeza y dificultades gastrointestinales, así como estrés crónico y depresión. La buena noticia es que la decepción, como todo en la vida, tiene dos caras. Puedes dejar que te hunda en la tristeza más absoluta o aprender la lección y seguir adelante. Tú decides. Uno de los objetivos que los psicólogos trabajamos comúnmente en terapia es modificar los patrones de pensamiento de nuestros clientes y ajustarlos a la realidad para poder evitar así decepciones futuras y también para actuar de acuerdo con los hechos que nos muestra la realidad. Además, hablar en voz alta de lo que te está ocurriendo, transmitírselo a otra persona y que ésta te escuche sin juzgarte, no solo te permitirá desahogarte, sino que te ayudará a darte cuenta de muchas cosas en las que no habías caído previamente. En ocasiones no vemos la salida ante un problema hasta que nos ponemos a hablar de ello. Por último, es muy recomendable y saludable aprender a perdonar y desprenderse así de las emociones negativas, para no caer en el rencor y el resentimiento, que generalmente dejan a las personas estancadas. Pero aprender a perdonar no es algo fácil, así que recuerda, si necesitas ayuda profesional, aunque al principio pueda parecerlo, el mundo no se termina por una decepción, pero si no aprendes de las decepciones, al final surgirán otras nuevas decepciones que te harán daño una vez tras otra. Existen personas que salen fortalecidas de grandes decepciones. Hay un nombre para esa condición y es la resiliencia. Así que sed resilientes, que es mucho mejor que ser rencoroso y estar amargado. Y si no sabes cómo hacerlo solo, contáctame, que para algo estamos los psicólogos. Si este vídeo te ha ayudado, no olvides darle a like y suscribirte antes de irte. Parecerá una tontería, pero al hacerlo me está ayudando a sacar más vídeos de calidad en el futuro. Además, puedes activar la campanita de notificaciones si quieres que YouTube te avise cuando saque un vídeo nuevo. Aún así, YouTube es muy puñetero a veces y no siempre avisa. Especialmente si no le gusta el contenido de un vídeo por ser demasiado polémico o porque trata temas que a YouTube no le gustan, como por ejemplo los temas de sexualidad. Por ese motivo, si llevas algún tiempo sin saber de mí, cuando entres a YouTube desde tu ordenador, mira aquí a la izquierda, donde están tus suscripciones. Aquí te aparecen todos los canales de YouTube a los que estás suscrito. Busca mi canal y si te aparece este puntito azul al lado, significa que he subido contenido que tú aún no has visto. Haz clic en mi canal, luego haz clic en vídeo y disfruta del contenido. Por cierto, en tu smartphone el proceso es idéntico.